Son muchos los desafíos en la actualidad de distinto tipo. Cada uno de ustedes sabe dónde le cuesta más las cosas, dónde es más difícil, las cruces, las dificultades, las enfermedades, etc. Cuando uno ve el panorama de diversos modos, ve las pruebas del mundo de hoy, los desafíos, también, y no faltan y no faltarán las pruebas internas, es decir, en nuestra propia iglesia, en nuestra fe, en nuestra vida espiritual, etc. Pues bien, el maligno sabe y usa en el mundo contemporáneo en el que vivimos así tan turbulento, de dos modos de tentación. El primero es de desconfianza, porque evidentemente delante de este panorama que nosotros vivimos hay razones por las cuales a uno le falta la confianza, desconfianza. Y la otra tentación es pensar que el sufrimiento y las dificultades y la cruz personal es la más grande que existe. El Señor casi como si no entendiera lo que sufro. Nadie me entiende. Es una tentación. Y en la vida de misión, el Señor se encarga de clarificar las cosas. Para la desconfianza, confianza. Para este sentimiento de que sufrimos tanto, esta victimización, el mismo. Místicamente, como nos dicen los santos, sufre. En el segundo año de la guerra en Siria, cuando la situación ya había cobrado tantas víctimas, y para nosotros y nuestra misión, tantos hermanos nuestros, hermanos y hermanas que habían partido de los modos más atroces, con crímenes abominables propios del maligno, nosotros quisimos celebrar el aniversario de nuestra catedral, de la dedicación de la catedral. Pensábamos que de ese modo, digo pensábamos porque junto con el señor obispo, con los demás sacerdotes, hermanos y hermanas, tratamos de preparar esta fiesta de nuestra catedral del mejor modo que podíamos, pensando en que nuestros fieles habían sufrido tanto ya la pérdida de tantos seres queridos. De este modo le podíamos mostrar que hay otra cara de la moneda. Y entonces preparamos lo más digno posible la celebración de la Santa Misa y la posterior fiesta. Pero a eso de las 12:30 del mediodía, de la tarde, mientras que estaba terminando de practicar el sermón en árabe, con todo lo difícil que es, cae la primera bomba en la ciudad universitaria a 50 metros de nuestra catedral. En ese minuto se remece todo el edificio. Son segundos en que uno trata de incorporarse. Corrimos con el otro sacerdote a ver, mientras en nuestro camino contábamos a cada una de las personas que pertenecían a nuestra comunidad, bajábamos las escaleras y ya veíamos los daños en nuestro obispado, iglesia catedral.
tratando de poner un poco de cordura en medio de todo eso, viendo que nuestras hermanas tenían más o menos bajo control ciertas situaciones, viendo a los heridos. Decidimos con el otro sacerdote ir a ayudar a la residencia de ancianos que quedaba en la iglesia continua de nuestra casa. Ahí los abuelitos que eran atendidos por las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, habían quedado todos ellos atrapados dentro del edificio que había con la explosión, se había reventado internamente, por lo tanto había quedado todo el mundo atrapado y con muchos heridos al interior. Mientras que tratábamos de asistir o entrar al edificio, logramos acceder a una ventana en un segundo piso y viendo que el padre David, que es el otro sacerdote, pudo acceder, me atreví a bajar las escaleras y a ir nuevamente más cerca del epicentro de los bombardeos y cae la segunda bomba. Nuevamente nos tratamos de incorporar, nos protegimos entre los autos y las paredes de las casas que íbamos pasando, tratando de acercarnos aún más a quien pudiéramos. Cae la tercera bomba, es decir, en un periodo de 15 minutos cayeron 3 misiles de gran magnitud que se llevaron la vida de 400 personas. Con el padre David y las hermanas tratamos de asistir a las víctimas. Algunos ya habían, entre ese lapsus, entrado a la iglesia catedral, que ya le faltaba la mitad. Y el resto de nosotros, sacerdotes, tratando de ayudar y junto con otras personas del barrio, asistir a los heridos y nosotros en nuestro ministerio dar responsos, aunque si no sabíamos si eran cristianos o no. Y en ese minuto nos devolvemos y tratamos de continuar asistiendo en nuestro camino de vuelta a todos los que podíamos. En ese minuto, después de en ese minuto, es un minuto largo de largas horas, parece un segundo, lo único que quedaba más o menos sano era el lugar donde teníamos el Santísimo Sacramento del altar. Y bueno, como misionero, le pregunto al dueño de la mies, me arrodillo al Señor, así como ahora. Y le digo, ¿y ahora cómo se sigue la misión? ¿Cómo le digo a la gente que Dios está aquí, delante de semejante destrucción y muerte? Y él, como desde el tabernáculo es siempre respetuoso, no contestó. Seguimos nuestra tarea y entre todo lo que tratábamos de hacer, se acercan los jóvenes que eran de otros sectores y llegaron a la parroquia, a la catedral, y uno de estos jóvenes se llama Fadi, que en árabe significa Salvador. Se acerca Fadi, siempre muy activo, siempre muy generoso. Me dice, padre, ¿y si en la sala adentro, la única del obispado que quedaba sana, en la sala de adentro ponemos una mesa, celebramos la misa, qué le parece? Fadi, para mí, eso así lo pensé y por eso se los cuento, fue la respuesta que me dio el Señor. Haz lo que tienes que hacer. Ashkodayis. Era celebrar la Santa Misa, era hacerlo presente en aquello que él mismo ha querido quedarse.
en aquella desconfianza que a veces delante de situaciones extremas, delante de cruces y delante de dificultades, uno tiende a pensar, tiende a desconfiar. Sin embargo, el Señor ahí se hizo nuevamente presente. Por eso que es una tentación la desconfianza, porque el Señor siempre está presente. Claro, como así yo aprendí en árabe, también hay que aprender la lengua de Él. Siempre está. No hay que tener desconfianza. Hay que confiar, porque siempre está. Ha querido quedar aquí así tan concretamente y podríamos decir tan a la mano. Y lo segundo, pensar que uno siempre sufre tanto. En este tercer año de esta tragedia en Siria, cuando en el barrio que nosotros asistíamos teníamos una pequeña capilla, la Anunciación del Señor, era dedicada al misterio de la Encarnación. Estos rebeldes moderados, grupos de musulmanes, habían bombardeado la zona y bombardeado especialmente el cementerio cristiano, es decir, donde nosotros enterrábamos a nuestros difuntos. ¿Para qué? Para que no pudieran ser enterrados los cristianos. De vuelta con la comunidad, pensamos, bueno, nuestro jardín del obispado que sea el Parque Santo. Y así entonces comenzamos a enterrar a nuestros hermanos y hermanas en el jardín de nuestro obispado. Adecuamos lo que más se podía y con la pala comenzamos a preparar el lugar donde iban a ser enterrados nuestros hermanos. Un día, con la hermana que trabajaba con los laicos en la catedral, la hermana Guadalupe, salimos a rezar adelante de las tumbas de nuestros hermanos y hermanas cristianos y encontramos a una señora cuyo nombre es Amal. En árabe significa esperanza. La señora Esperanza estaba allí delante de una tumba, al otro lado de la reja, muy acongojada, pero de pie. De pie. En ese minuto, la hermana Guadalupe le pregunta, Amal, ¿le sucede algo? ¿Quiere hablar? Y Amal la mira, evidentemente, con gran dolor en el rostro, con lágrimas, le dice, estoy delante de la tumba de mi hijo, Nahum. Nahum significa agraciado. Nahum estaba allí, a pocos metros de la tierra. No era un parque santo, había sido algo así, temporal. Y Amal comienza a contarnos los últimos días de Nahum. Nahum, misteriosamente, había comenzado a leer el Nuevo Testamento buscando razones de esperanza. Y Amal nota el cambio de su hijo, un muchacho ya que estaba trabajando, era un contador, 35 años tenía. Y lo veía que poco a poco cambiaba y lo notaba distinto. Claro, Amal, la mamá, le preguntó a Nahum en un minuto qué es lo que le sucedía. Y Nahum le dijo a Amal, mamá, no te preocupes. No te preocupes por mí, estoy bien. Hay que preocuparse no por aquellos que matan el cuerpo, sino que por los que matan. Cita del Evangelio. Nahum, por una apendicitis, tuvo que irse al hospital. Lo llevó su mamá, Amal, lo ayudó. En el hospital que quedaba al lado de la parroquia franciscana,
este hospital fue bombardeado, así como habían bombardeado la zona de la catedral. Nahum estaba en el segundo piso, delante del lugar del epicentro donde habían bombardeado, fallece en el lugar. Su madre lo va a buscar, le quedaban los últimos minutos de vida, lo toma en brazos, pero ya sin nada que hacer. Entonces Amal nos contaba eso y nos decía: Amal, después de haber contado esa tragedia tan dolorosa para una mamá de perder un hijo, tan dolorosa como que la Virgen lo sabe, de pie, nos decía: hermana, padre, pero yo tengo fe, dice. Yo sé que mi hijo está en el cielo. Y las mujeres que no tienen fe, ¿qué es de ellas? ¿Qué piensan de sus hijos? Y ahí nosotros después comenzamos, después de dejar a Amal y irnos al obispado de vuelta con la hermana Guadalupe, conversábamos en el camino eso que les decía. Delante de un dolor así, de una respuesta así, con esperanza, ¿cómo uno puede decir que sufre tanto? Todo se relativiza. Eso es una gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el varón de dolores. Él es el que sostiene. Él es el que sabe de sufrimientos. Y por eso Amal entiende que su hijo estaba unido al Señor sufriente. Y el Señor sufriente está aquí, como lo dicen tantos santos, que buscan en la adoración al Santísimo consolar el corazón de nuestro Señor. Por eso que la gracia de poder hacer la adoración delante de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé confianza fundada y que nos dé esperanza en las propias cruces, que Él las conoce. El Señor entonces, varón de dolores, pero Señor, Dios verdadero, hombre verdadero, que nos sostenga en nuestras propias tentaciones, pero que jamás nos dé desconfianza y pensemos que nuestro sufrimiento es el mal. El Señor sabe lo que hace.